Estamos hoy aquí en esta nueva sesión de Facebook. Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en esta sesión de Facebook Live para continuar con una charla que tuvimos ayer. Ayer mantuvimos una sesión con la finalidad de hablar claro con los estudiantes y responder a sus preguntas. Fue una sesión muy fructífera en la que creo que pudimos aclarar muchas cosas sobre mi candidatura y mi programa. Hoy continuamos con una nueva. El foco hoy son los centros asociados y dentro de los centros asociados, además, los profesores y profesoras tutores que prestan servicio en ellos. No olvidamos al personal de administración y servicio de los centros, no crean que les olvidamos, obviamente que no. Están englobados todos en esta categoría de centros asociados. Permítanme que antes de darles la palabra les diga algunas cositas. Los centros asociados, desde luego, son una pieza fundamental del sistema de la UNED y siempre lo han sido. Es verdad que cuando nacieron los centros asociados, permítanme que me remonte a aquella historia, surgieron quizás por algunos problemas de financiación y algún sistema que permitiese llegar a otras partes del territorio con ayuda financiera de otras instituciones. Es posible que fuera así, pero fue un gran invento, que nos ha permitido que al día de hoy tengamos una fuerza que no tienen ni muchas universidades a distancia de otros países europeos, ni las universidades virtuales o en línea de nuestro propio país. Los centros asociados, a mí me gusta decir, son los instrumentos que nos permiten tener los pies en la tierra. A mí me gusta esa expresión. Tenemos los pies en la tierra porque tenemos nuestros centros repartidos por el territorio. Permítanme un poquito de ciencia ficción. ¿Se imaginan ustedes crear una universidad como la nuestra a estas alturas de la historia, con centros repartidos por todas las comunidades autónomas que tienen su propia autonomía en materia educativa y que tiene cada una su propia política educativa? ¿A qué no se lo imaginan? Es que posiblemente sería irrealizable, pero nosotros lo tenemos. Y la UNED en eso tiene una gran riqueza. Por eso, cualquier propuesta que ustedes escuchen en torno a la UNED que minimice el papel de los centros asociados y de lo que en ellos suceda, creo que es un riesgo muy importante para nuestra universidad. Nuestra universidad es lo que es porque tiene la posibilidad de acercar la formación, el estudio, a donde están nuestros estudiantes con una variedad de medios que otras universidades no poseen. Tenemos los cursos virtuales, que son como los de cualquier universidad virtual y que por tanto los puede seguir un estudiante aisladamente por su cuenta. Un estudiante que quiera puede prepararse la materia por sí solo y puede ir a examinarse y si tiene una buena calificación obtener su titulación. Pero hay estudiantes que buscan algo más o otra cosa diferente que eso, que tienen otro estilo de aprendizaje, que tienen otras necesidades formativas y que quieren un contacto, a veces con una persona que les explique cosas o con el que puedan plantear sus dudas. A veces simplemente con compañeros con los que reunirse para trabajar juntos. A veces que no tienen los recursos bibliográficos en su casa y no tienen los medios para gastarse en una bibliografía amplia y van a buscarla al centro asociado. En conjunto, hay toda una variedad de estudiantes que buscan algo distinto de lo puramente virtual, que es esa semipresencialidad que la universidad les ofrece. Esa semipresencialidad es posible por nuestros centros asociados. Y esa semipresencialidad es posible porque tenemos en los centros asociados servicios para nuestros estudiantes, tutorías, aulas de informática, etcétera, porque tenemos tutorías en los centros que les ayudan a resolver sus dificultades, porque tenemos sistemas de nuestro COIE de orientación, información y empleo, y porque además realizan todo un conjunto de actividades de extensión universitaria, de extensión cultural en su entorno, que hacen que las localidades donde están se sientan orgullosas de sentir que tienen la universidad en su entorno, ¿no? Por eso yo quería dedicar una sesión del Facebook Live a hablar de los centros asociados, de las tutorías, del personal que trabaja en ellos, etcétera, etcétera. Me parece que tiene suficiente importancia. Por tanto, yo les voy a dar ahora la palabra para que puedan plantear las cuestiones que tengan. Saben ya ustedes el funcionamiento de este instrumento, por tanto no habrá ninguna dificultad. Pero si me permiten, ayer que mantuvimos una sesión con estudiantes, quedó alguna cuestión por responder. Mientras ustedes van pensando en las suyas,
vamos a dar entrada a alguna de las que quedó ayer pendiente y después ya retomamos con todas las que ustedes me planteen. Sí, buenas tardes. Ayer, entre dos preguntas de la misma estudiante, Eric Dazal nos preguntaba la relación de la UNED con el maltrato animal, citaba los cursos de espectáculos taurinos y la experimentación con animales. Bueno, lo primero que debo decir es que la UNED no tiene ninguna relación con el maltrato animal. Desde luego, la UNED no tiene entre sus principios nada que atente contra el maltrato a los animales, nada que atente contra los animales por la vía del maltrato, ¿no? Mencionan los cursos de tauromaquia, supongo que se refiere. Bueno, es verdad que en algún momento ha habido cursos de tauromaquia en la universidad, en la UNED, pero es que la tauromaquia es una actividad cultural que tiene muchas dimensiones y que puede ser abordada de manera muy diferente. Por tanto, no vamos a negar que ha existido y que existe en nuestra cultura una corriente de tauromaquia que es digna de estudio como cualquier otra actividad humana. No quiere decir eso que la universidad se adscriba a una posición ni a la contraria, sino que simplemente nada de lo humano nos es ajeno, ningún campo del saber nos es ajeno y, por tanto, nosotros, ¿cómo no vamos a ofrecer la posibilidad de analizarlo desde un punto de vista científico? Y desde el punto de vista de la experimentación con animales, yo debo decir que existen unas normas para el trabajo con animales en laboratorio. Yo entiendo que haya personas que sean contrarias, eso lo puedo entender perfectamente. También entiendo que hay una investigación que se hace en animales, que ha ayudado a desarrollar, por ejemplo, medicación, vacunas, etcétera, muy importantes para el desarrollo de la humanidad y para el desarrollo de los seres vivos, no solamente de los humanos, y que evidentemente eso hay que hacerlo con garantías. ¿Qué garantías hay? Pues hay toda una serie de normativa al respecto y hay unas comisiones de bioética. La universidad tiene su comisión de bioética que rige el tipo de trabajos que se hace con animales. Y le puedo asegurar que no incumplimos ninguna de las normas que hay establecidas al respecto. Faltaría más que nosotros lo incumpliéramos, tenemos que ser un ejemplo de eso. Otra cosa es que haya personas que consideran que los humanos no deben tener con los animales otro tipo de relación de esa naturaleza. Bueno, yo creo que es un tema discutible, en la universidad se podrá discutir, pero desde luego eso no tiene nada que ver con que la universidad ampare el maltrato animal. María Rosa nos pregunta si, esto es una pregunta que yo creo que inquieta bastante, que es, ¿la UNED va a ser una universidad completamente online? Bueno, como yo he dicho al principio, mal haría la universidad si fuera, la UNED me refiero, o si fuera una universidad completamente online, ¿no? Es verdad que la universidad a distancia, la UNED, empezó siendo una universidad que utilizaba las metodologías que en los años 70 se usaban, que era el papel escrito, el teléfono, después el audio, después el vídeo, etcétera, etcétera. Y claro, con el desarrollo de todas las tecnologías de la información y la comunicación y con todo el desarrollo de la virtualidad, de Internet, etcétera, pues hemos ido llegando a una situación en la cual hemos tenido que aprender también a manejar esos recursos tecnológicos, ¿no? Y son recursos tecnológicos que ayudan al proceso de estudio, no cabe ninguna duda, ayudan a las personas a aprender. Nosotros mismos seguimos aprendiendo cada día con el recurso a esas tecnologías que hoy en día tenemos disponibles, ¿no? Pero, como decía antes, nuestros estudiantes son muy variados. Nosotros tenemos 170.000 estudiantes de títulos oficiales, tenemos muchos miles de cursos de educación permanente, etcétera, etcétera, y entre ellos hay demandas muy diferentes, estilos de aprendizaje muy diferentes y planteamientos ante su propia formación muy diferentes. Y hay personas que con un sistema completamente virtual se manejan bien, pero hay personas que necesitan otro tipo de apoyo más humano, más cercano, y eso es lo que pueden ofrecer a través de los centros asociados. Por tanto, mal haría nuestra universidad si considerase que los tiempos le llevan a una enseñanza online. Precisamente esa semipresencialidad es lo que otros nos envidian, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar.
Desde Cantabria, Andrés se pregunta ¿qué opina el rector sobre las negociaciones para la modificación del Real Decreto que regula la figura del profesorado tutor, que data del año 1986? Bueno, el rector está de acuerdo con que revisemos ese modelo y la demostración más palpable, no es que yo lo diga, la demostración más palpable es que este equipo rectoral ha propiciado que los representantes de los profesores tutores puedan encontrarse con las autoridades del Ministerio de Educación para hablar de este problema. Es una cuestión, desde el 86 hasta aquí han pasado ya más de 30 años, ¿no? En esos 30 años es evidente que han cambiado muchas cosas. Quizás alguno no lo sepa. Aquel decreto del año, yo creo que recordar que es del 85, pero mi memoria igual me falla. Aquel decreto se hizo con una finalidad muy clara y fue sortear algunos de los problemas que planteaba la Ley de la Función Pública del año 84, que endurecía el régimen de incompatibilidades y que dejaba fuera de la posibilidad de prestar servicios en la UNED a funcionarios de distintos cuerpos de la administración del Estado o de las administraciones locales, ¿no? Entonces, el decreto aquel se hizo con esa finalidad, precisamente para poder aprovechar el conocimiento, el saber de personas que estaban en otras universidades, que eran magistrados, que eran inspectores de Hacienda, que eran, bueno, de cuerpos muy diversos de la administración. Y se hizo de acuerdo con lo que en aquel momento se entendía que era el modo de sortear aquellas incompatibilidades, porque parecía lógico. El decreto lo hizo el gobierno, el mismo gobierno que había hecho la ley, lo que quiere decir que entendía que era lógico. Es verdad que 30 años después han ido cambiando muchas otras leyes y aquel decreto no se ha tocado todavía. Yo siento que no se haya tocado porque, claro, no pensarán ustedes que esto es una cosa de este rector que solo lleva 4 años cuando lleva 30 años el decreto, ¿no? Algo más habrá, alguna dificultad habrá surgido. Entonces, lo que sucede es que efectivamente debemos revisar algunas de esas cuestiones. Lo que pasa es que para revisarlas no basta con hacer una revisión cosmética, sino que hay que hacer una revisión un poco más a fondo. Y esa revisión un poco más a fondo quiere decir: los profesores tutores deben responder a algún tipo de figura que no existe hoy en día en la legislación universitaria. Las figuras de profesorado que tenemos hoy en día no se adecúan no a lo que es, digamos, el tutor en su estatuto, sino a las funciones y al trabajo que debe realizar el profesor tutor, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que ir en una dirección que nos abrió una disposición adicional, la segunda, de la Ley de Ordenación Universitaria, que era que el gobierno debería regular en la UNED aquello que era peculiar y que se refería básicamente a los centros asociados y a los tutores. Como eso hay que hacerlo, y no se ha hecho hasta ahora, a pesar de que han pasado ya 15 o 16 años desde que se hizo esa ley, hombre, yo pensé que en este periodo rectoral que era hora de empezar a abordarlo. Abordarlo con prudencia, porque evidentemente si lo hacemos mal y dejamos que nuestros profesores tutores estén afectados directamente por la ley de incompatibilidades, pues puede ocurrir que la mayoría de ellos tengan que dejar la universidad, lo cual sería realmente un problema muy importante para nosotros. Y en consecuencia lo que nosotros hicimos fue propiciar que pudieran ir junto con nosotros para que vieran que íbamos juntos al Ministerio de Educación. De tal manera que el Ministerio de Educación pudiese escuchar directamente a nuestros profesores tutores, porque los profesores tutores nuestros tienen un papel muy importante en nuestra universidad, y al mismo tiempo ellos pudieran transmitir al Ministerio sus preocupaciones. Pero yendo nosotros significaba que nosotros hacíamos ese proceso de transformación que creíamos que debía haber. ¿Qué ocurrió? Que después de aquella reunión que tuvimos, pues hubo la convocatoria de elecciones. Sabemos cómo ha sido el proceso electoral en este país, lo que ha costado formar gobierno, etcétera. Pero yo, en cuanto se formó el nuevo gobierno y se constituyó el equipo del Ministerio de Educación, yo les visité con miembros de mi equipo, hicimos un listado de cuestiones a tratar. Y esta era una de ellas. Quiere decir, si yo sigo siendo rector, no hace falta que se lo vuelva a decir. Es simplemente retomar ese listado de cuestiones pendientes que tenemos para ver cómo se puede resolver. Yo creo que hay vías para resolverlo, pero tienen que ser vías sensatas. No podemos decir que vamos a hacer a todos los profesores tutores
profesores asociados, por ejemplo. No puede ser, porque la legislación dice que una universidad puede tener un máximo porcentaje de profesorado contratado. Y claro, aquí esto lo desbordaría absolutamente. Y además, un profesor no puede trabajar en varias universidades, etcétera, con lo cual muchos no podrían trabajar con nosotros. Por tanto, habrá que buscar qué significa esa función, habría que establecer qué figura es, qué vinculación tiene con la UNED para evitar las incompatibilidades y para que al mismo tiempo eso sea factible. Y desde luego, mi compromiso es trabajar por eso. Y los representantes de los profesores tutores lo saben. Y por tanto yo no puedo decir, sino que mi actitud, si soy rector, será profundizar en algo que ya hemos empezado. O sea, que no es algo que va a surgir de nuevo, sino es algo que ya hemos empezado a hacer y que vamos a continuar haciendo. Adela Liliana Popa nos da las buenas tardes y nos pregunta ¿qué opina el rector sobre la propuesta de la candidata Victoria Marrero sobre que los profesores tutores tienen que ayudar a descargar tareas de los PDI? Hombre, yo creo que es mal planteamiento ese, ¿no? Es decir, ayudar a descargar tareas. En todo caso será ayudar a realizar las tareas adecuadas para atender a nuestros estudiantes del mejor modo. Ese sí sería un planteamiento correcto. Porque decir, oiga, ¿cuál es el objetivo? Prestar el mejor servicio a los estudiantes, no descargar al PDI. Si el PDI está sobrecargado, tendremos que buscar otras vías con el Ministerio para intentar compensar esos problemas. Lo que sí es más problema, y eso yo creo que lo tenemos que abordar, es esa relación que existe entre equipo docente y profesorado tutor para hacer que eso trabaje más en favor de los estudiantes, ¿no? Pero decir, incorporemos a los profesores tutores para que descarguen al PDI, me parece muy, muy superficial. Yo creo que por ahí no vamos a ningún lado, ¿no? Lo que sí hay que conseguir es que equipos docentes y profesores tutores sientan que están participando en una misma tarea y lo hacen coordinadamente. Eso sí es verdad que a veces nos falla. Bueno, pues actuemos en eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pepe López Rey dice, hola, buenas tardes, soy Pepe desde Coruña. Sostienen que los profesores tutores pueden dirigir TFGs. ¿Qué opina usted de esto? Muy buenas tardes, Pepe. Vamos a ver, que los profesores tutores puedan dirigir TFGs no es algo evidente sin más, porque los profesores tutores al día de hoy no forman parte de los cuerpos docentes establecidos. Y los directores del TFG deben ser profesores de la universidad, que su tarea docente, en vez de o además de la docencia en alguna materia, es la dirección de los TFGs. Es evidente que hay que cumplir una serie de requisitos. No digo que algunos no los cumplan, pero la figura de profesor tutor, tal y como es hoy en día, no contempla esas posibilidades. Entonces, podrían ayudar, podrían hacer otro tipo de tareas, pero asignarles la dirección hoy en día, tal y como estamos, en principio no parece posible. Por tanto, esto es un asunto que deberíamos trabajar mucho más, ¿no? Quiero recordarles que nuestros títulos son verificados por la ANECA, por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad, y que es ella la que impone una serie de criterios, obviamente en beneficio de los titulados, para que se sepa que aquellos títulos que están dados son títulos que cumplen todas las garantías de calidad suficientes. Mal haríamos si los incumpliésemos, porque entonces el riesgo que tenemos es que no acrediten nuestras titulaciones y que los estudiantes que reciben la titulación se encuentran con un papel que no tiene el valor necesario. Entonces eso, yo creo que este tipo de propuestas hay que cuidarlas mucho. No se puede hablar alegremente de eso porque la verdad es que no responde a la realidad. Tenemos en el anuncio de Facebook Live, para que no se me olvide sí, hacer preguntas, una de Jacinta San Juan, que nos preguntaba, dice, los planes de Marrero con respecto a los centros asociados es que se autofinancien. En Twitter ha comentado que eso es inviable. Entiendo que usted. ¿Nos puede dar el argumento? Cuenta con mi voto y me encanta que haya compañeros y compañeras que han pasado a su opción ante los temores de... Bueno, muchísimas gracias por la última parte, porque claro, el Facebook Live es para explicarles cosas para conseguir ganarme su confianza. Muchas gracias. Bueno, pero ahora voy a lo sustantivo, que es la pregunta que usted me hace. Vamos a ver, la financiación de los centros asociados de la UNED es muy interesante, es compleja y es variada.
Los centros asociados de la UNED, de acuerdo con nuestros propios estatutos, reciben un 40% de la matrícula de los estudiantes matriculados en el centro. Por tanto, esto no es una cosa que dependa de nosotros, tendríamos que hacer un cambio de los estatutos, que tendría que pasar por un control de legalidad y tendría que ir al gobierno, porque los estatutos de la universidad se aprueban como real decreto, no los aprobamos nosotros los proponemos, pero se aprueban como real decreto. Por tanto, en fin, yo dudo que una medida como esa, que la UNED se desentendiera de la financiación de los centros asociados, pues tuviera todos los beneplácitos, ¿no? Pero es que además sería inviable. La verdad es que los centros asociados son posibles gracias a la colaboración entre instituciones. Y básicamente las instituciones son de tres tipos. La primera, la propia UNED, que devuelve, por así decir, transfiere una parte de la matrícula que los estudiantes pagan. No viene todo el dinero aquí, pero una parte vuelve al centro asociado. Una segunda la ponen las administraciones locales, básicamente diputaciones provinciales y ayuntamientos, cabildos, en las islas, en fin, todas las administraciones locales. Y tercera, en algunas comunidades, no en todas, en las uniprovinciales y en algunas de las que no son uniprovinciales, fondos autonómicos. Con esa combinación de fondos que transfiere la UNED, de fondos locales o provinciales y fondos autonómicos, se consigue la financiación de los centros asociados. Con lo cual, la parte que la universidad pone, en algunos centros asociados supone escasamente el 30% de la financiación del centro y en otros supone el 70% o más de la financiación del centro. Quiere decir que si de verdad nosotros obligáramos a los centros a autofinanciarse, muchos de ellos tendrían que convertirse en máquinas de captación de ingresos que seguramente tendrían que desviarles de lo que es su trabajo propio, ¿no? Entonces, por eso no es realista. Yo creo que eso es una ocurrencia, pero no creo que nadie lo pueda mantener, porque es que eso no es realista. Otra cosa es que los centros, además de esos fondos que tienen, hombre, pues puedan realizar otras actividades que les permitan captar fondos. ¿Quién va a decir que no a eso? Obviamente. Y organiza actividades y actividades universitarias y cobra por matrícula de extensión universitaria, que hace tal. Normal, eso es absolutamente normal. ¿Que a lo mejor en algunos casos conviene estimular eso? Pues a lo mejor, pues no me parece mala idea. Pero si solo dejásemos la financiación en ese tipo de cosas, mal nos iría, desde luego mal nos iría. Antonio, desde Barcelona, nos dice que hay mucho abandono en el alumnado. Ayer en el Facebook de estudiantes también preguntaron, pero ¿qué papel pueden jugar los centros para reducirlo? Bueno, yo creo que ese es un tema interesante. Ayer salió en Facebook Live, algún estudiante nos preguntó algo parecido y yo no voy a repetir exactamente lo mismo, pero como puede haber personas diferentes conectadas, sí quiero señalar algunas cosas, ¿no? El problema del abandono en instituciones como la nuestra es un problema real y es un problema que afecta no solo a la UNED sino a otras instituciones. Ayer recuerdo haber dicho que esto de, en fin, mal de muchos consuelo de tontos y que por tanto no nos puede servir de justificación, pero es verdad que en una reunión reciente de la Asociación Europea de Universidades a Distancia, la Open University inglesa nos manifestó su grave preocupación por el problema del abandono y las consecuencias económicas que les está trayendo. Y en cambio, la Open University holandesa nos dijo que había adoptado una serie de medidas últimamente que le habían ayudado a reducir el abandono, ¿no? Entonces, hemos decidido construir un grupo de trabajo entre universidades a distancia europeas, aprovechando el saber que todos nosotros tenemos para trabajar sobre este tema, ¿no? En principio, me va a pensar usted que no le voy a contestar, sí, le voy a contestar. En principio, el problema del abandono tiene que ver con diversos factores. Tiene que ver con cómo elige el estudiante los cursos que va a llevar a cabo y cómo se los organiza. Hay estudiantes que piensan que esto, bueno, es muy fácil, o al revés, que piensan que tienen mucha más capacidad de la que van a tener, mucho más tiempo libre, mucho más... Y entonces se encuentran con una realidad que es más exigente. Bueno, un primer paso tiene que ir por la vía de la información, de la acogida, etcétera, cosas que ya hemos empezado a desarrollar para que tenga una capacidad de elección de los cursos más ajustada a sus características, ¿no? En segundo lugar, hace falta que tenga
un seguimiento en su proceso de estudio. Y eso yo creo que es fundamental en los 2 primeros cursos del grado. No quiere decir que solamente en esos, pero en esos son especialmente importantes este tipo de medidas, ¿no? Que a veces algunas universidades virtuales es lo que ofrecen como apoyo, ¿no? A alguien que le va a seguir, que le va a llamar, que tal, que si usted escribe le va a contestar inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es algo que es importante y que nosotros tendríamos que desarrollarlo en mayor medida, ¿no? Es lo que yo he denominado en mi programa el estímulo de tareas de mentoría, para distinguir de tareas de tutoría, en el sentido que la tutoría normalmente en nuestra universidad tiene un carácter más académico y la mentoría tiene un carácter más orientador. Nuestros estudiantes necesitan apoyo académico, dependiendo de las materias, en algunas es obvio que sin apoyo académico no van a poder progresar bien, pero también necesitan un apoyo orientador que les permita no quedarse descolgados, que si están mucho tiempo sin participar en las actividades propuestas, alguien les puede decir, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Tienes alguna ayuda? Y ese es un campo que se puede hacer a distancia, pero que el centro puede tener un papel muy importante. Nosotros hemos desarrollado 2 tipos de actividades piloto hasta ahora, ¿no? Unas son, en algunos centros asociados, han empezado a poner lo que llaman tutores de titulación, no tutores de asignatura. De tal manera que son personas que ayudan a los estudiantes a organizarse mejor el estudio, a seleccionar materias, etc. No quiere decir que todos los tutores deban convertirse en eso, obviamente, pero que debería haber los 2 tipos de tutoría, que se podrían combinar o no. Bueno, bien, eso se puede estudiar. Las experiencias piloto en ese sentido han sido buenas. Y hemos hecho otro tipo de experiencias piloto. Y el año pasado recuerdo que en el acto de inauguración del curso en el centro asociado de Sevilla, dimos unos diplomas a una promoción de estudiantes que habían hecho unos cursos de mentoría, eran estudiantes de los últimos cursos de sus titulaciones y habían actuado como mentores de estudiantes de los primeros cursos. Y la verdad es que la experiencia había sido muy gratificante, ¿no? Yo creo que ese tipo de actuación tiene un lugar propio en los centros asociados, ¿no? Yo creo que este tipo de tutorías tipo mentoría y este tipo de mentoría de estudiantes por estudiantes, con reconocimiento, puede tener reconocimiento de créditos, etcétera, yo creo que son posibilidades interesantes a contemplar y en la que los centros están en su lugar, ¿no? Rafael Pérez nos pregunta, señor Tiana, ¿por qué Derecho es el único grado con asignaturas anuales en la UNED? Pues si quiere que le diga la verdad, no le sé responder. Ni siquiera sé si es el único que tiene asignaturas anuales. Es bueno que yo le explique cómo se forman los títulos y cómo se forman los grados, porque claro, los estudiantes se matriculan, pero pueden tener una idea diferente de cómo se configuran los grados. Los grados se configuran a propuesta de una facultad. Hay veces que no es de una sola facultad, sino que es de varias facultades, porque hay títulos que están, por decirlo así, a caballo entre algunas facultades, que son las que deciden cuál es el perfil formativo que debe tener el graduado y qué es lo que requiere para llegar a alcanzar ese nivel formativo y esas características formativas, lo que la ANECA llama las competencias profesionales, las competencias específicas y las competencias genéricas y transversales. Entonces, lo que es importante es la adecuación entre el plan de estudios que se hace y ese perfil de salida de los titulados, porque eso es lo que la ANECA mira para autorizarnos a impartir determinados grados. Ahí la práctica varía. Yo ya le decía al principio, yo no sé si es el único, pero yo creo que hay algunas otras titulaciones que tienen asignaturas anuales. Es posible que Derecho tenga más, pero de todos modos también hay que tener en cuenta que Derecho es una titulación que tiene una larga tradición, más que centenaria, de varias centenas de años ya, en el que han tenido unos planes de estudio que han sido muy homogéneos, etc. Sin duda eso sigue pesando, no solo en quienes los diseñan, sino en quienes los evalúan, cuidado, por las 2 partes, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir nada.
¿Se acomoda mejor o peor a nuestro modo de enseñanza, asignaturas cuatrimestrales o anuales? Bueno, yo creo que todo eso hay que relativizarlo. Si me permite una nota personal. Mi hija estudió sociología en la Universidad Complutense, no tenía nada que ver con la nuestra. Y yo nunca entendí por qué la estadística de primero se daba en 2 cuatrimestres por 2 profesores diferentes y al final redundaba en que había incoherencias porque no había buenas conexiones entre una y la otra. A mí me hubiera parecido mejor que hubiera tenido una asignatura anual organizada en 2 partes, que le hubiera ayudado mejor en su proceso formativo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no se va a plantear eso en la UNED? De todos modos, este tipo de consideraciones, quienes la deben hacer son las coordinaciones de los grados, las facultades, deben revisarlo y en caso de creer que conviene hacer un cambio, tienen que plantear una modificación a ANECA para que lo autorice, porque si nosotros cambiamos las características de un grado motu propio, nos arriesgamos a que no nos lo acrediten y volvemos a tener un problema si un título nuestro no está acreditado. Esta es una demanda que ha surgido por varios lugares. En derecho, concretamente, a mí esto me ha venido por varias vías. Bueno, a lo mejor es el momento de cuando llevamos ya unos años trabajando con el grado y está acreditado, pues a lo mejor es el momento de plantear hacer alguna modificación que convenga. Pero vamos, usted no me preguntaba si lo vamos a hacer, que son ellos quienes lo tienen que decidir, sino cuál era el sentido. Pues ese es el sentido, el que yo le estoy explicando. Jaime Oliver nos pregunta que por qué las retribuciones de los tutores son diferentes en los centros. Pues mire, por una razón muy sencilla, porque las economías de los centros asociados son diferentes, como yo explicaba hace un rato, ¿no? Los centros asociados han tenido un carácter no autónomo totalmente, como si fueran universidades, pero dependen ahora mismo de consorcios, antes se llamaban patronatos, hay algunos que son fundaciones, que cada una tiene su régimen jurídico y tiene su régimen económico y tiene sus presupuestos con dineros que proceden de distintas fuentes. Es lógico que no todos ellos tienen las mismas disponibilidades económicas y es lógico entonces que acomoden sus gastos a las posibilidades que tienen. Que debemos ir propiciando que a igual trabajo se tenga igual salario, yo estoy de acuerdo en eso, pero no es a veces tan sencillo como imponerlo, porque claro, los centros asociados en cada patronato, la junta rectora que se llama ahora del consorcio, es la que debe aprobar todos estos aspectos económicos y ahí la UNED no es la única institución que está, por tanto, digamos, no vale simplemente con que la UNED diga hágase así, sino que hay otras instituciones que intervienen. Entonces, esa es la justificación. ¿Que debamos ir tendiendo a que sea todo más parejo? Yo creo que sí, creo que de hecho vamos en esa línea, pero hay que hacerlo de una manera adecuada a la diversidad de situaciones. Desde el correo del candidato se ha rumoreado que a partir de ahora pueden cerrar muchos centros. ¿Es eso verdad? No es verdad. No es verdad, no... Vamos a ver, hemos tenido un proceso de adaptación de los centros a una nueva normativa. Yo lo he explicado muchas veces, yo tomé posesión del rectorado en el verano del 2013 y en diciembre del mismo año se aprobó una ley de reforma de la administración local. No se llamaba así la ley, de sostenibilidad y no sé qué de la administración local, vale. Que transformaba todo un conjunto de reglas de funcionamiento de la administración local y que, entre otras, transformaba una que nos afectaba mucho, y es la delimitación clara entre competencias propias e impropias de las administraciones locales. Y la educación es una competencia propia de las comunidades autónomas y del Estado en la parte que le compete, pero no de los ayuntamientos y diputaciones. ¿Quiere decir eso que no pueden hacerlo? ¿Que no pueden dedicar dinero a tareas educativas? Sí pueden, pero tienen que justificar 2 cosas. Una, que no hay duplicidad, por tanto, que no están pagando lo mismo que otra comunidad o que otra está pagando, y en segundo lugar, que tienen suficiencia financiera. Para la primera tuvimos que negociar con el Ministerio de Educación para que hiciera un certificado de no duplicidad, de tal manera que ante la administración tributaria y ante la administración de la administración local pudieran justificar
que no había duplicidad de funciones, que por las características de los centros de la UNED no estaban duplicando funciones que estuvieran haciendo otros, ¿no? Y por otra parte, que los centros tenían las administraciones tenían suficiencia financiera. Bueno, esto saben ustedes que las diputaciones en general no hay ninguna que yo sepa con esos problemas. Hay algunos ayuntamientos, no muchos, pero hay algunos que tienen problemas de insuficiencia financiera, pero la mayoría eso lo han solucionado en estos años. Por tanto, ahora mismo, el que los centros asociados de la UNED tengan o no financiación para poder funcionar depende de la UNED y de las instituciones que las patrocinan. Yo le puedo asegurar, porque he estado reunido con muchas de ellas, que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, en general, les interesa mucho participar en la UNED, porque prestan un servicio a ciudadanos suyos, y al prestar servicio a ciudadanos suyos, pues entonces, lógicamente, ellos obtienen un beneficio como administración. Por tanto, correrían riesgo de cerrar centros, o bien que estuvieran mal organizados y fueran inviables económicamente, que en este proceso que hemos seguido eso se asegura que no sea así, o que hubiera instituciones autonómicas, locales, provinciales, que no les quieren sostener. Miren, si hay administraciones que no quieren sostener a nuestros centros, ya podemos inventarnos lo que sea, porque entonces difícil solución tiene. Pero le puedo asegurar que no es el caso, que la mayoría, la práctica totalidad de instituciones locales y provinciales quieren mantener nuestros centros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues sí, ha habido algún caso concreto, algún ayuntamiento que ha cambiado de signo político y que entonces el dinero que dedicaban a la UNED quieren dedicar ese dinero o una parte de ese dinero a otras cosas, pero eso ha afectado más a las aulas que a los centros. En este momento no hay ningún centro, yo puedo decir, que corra riesgo de cierre. No hay ninguno. Hay algunas aulas que se han tenido que cerrar y ha habido otras aulas que se han abierto. Es decir, tenemos 62 centros que no corre ningún peligro su vida, pero hay 120 y tantos, cerca de 130 aulas. Bueno, pues algunas se han cerrado y algunas se han abierto. Muy poquitas, pero algunas sí. Pero eso yo creo que decir que nuestros centros están en riesgo de cerrar es crear una alarma que no tiene ninguna justificación. Quiero creer que no tiene ninguna otra motivación, pero desde luego no tiene justificación. Elena nos decía que existen muchos profesores tutores sin venia y que ¿qué piensa usted hacer respecto a esto? Bueno, eso en algunos casos es verdad. Ahora que los centros asociados han empezado a ser auditados por la intervención general de la Administración del Estado, en este caso por las intervenciones provinciales, algunos informes de auditoría han puesto esto de manifiesto. Y nosotros lo sabemos, y entonces lo que queremos es solucionarlo. Y por eso, este año, yo creo que ha salido un número mayor de convocatorias de venias de lo que es habitual, y esa es la línea en que queremos seguir. Yo creo que debemos ir a una situación en que, de manera general, los profesores tutores nuestros tengan sus venias docendi y que solamente no tengan venia docendi aquellos que pues realmente sean transitorios, estén en una situación excepcional, o etcétera, ¿no? Este año, yo creo que, si no me equivoco, es en febrero cuando salen las convocatorias de tutorías con venia docendi, y este año han salido más de 300. O sea que el número yo creo que es importante y es una muestra de nuestra voluntad de irlo resolviendo. Obviamente, es una cosa que no basta que lo haga el rectorado, porque tiene que venir la propuesta de los centros asociados, nosotros la supervisamos y luego sale conjuntamente. Pero en ese proceso estamos y la demostración son esas cifras. Me imagino que es un estudiante. Pregunta qué es la venia docendi. Está bien, la venia docendi, está muy bien eso, la venia docendi, porque a veces, es verdad que en la universidad a veces utilizamos términos y utilizamos expresiones que no necesariamente tienen por qué ser conocidas. El profesor o profesora, tutor de nuestra universidad, acude a un concurso, tiene que tener un plan de formación en la actividad que debe realizar, que asegura que tiene condiciones para cumplir la tarea de tutor, y entonces se le otorga una certificación que se llama la venia docendi. La venia docendi
disculpas, viene del latín, obviamente, y es la venia para enseñar. Entonces significa que tiene por parte de la universidad el reconocimiento para ejercer el trabajo de profesor tutor. No quiere decir que quien no la tenga no tenga ese reconocimiento, obviamente. Lo que pasa es que a veces no se ha convocado, se ha contratado a una persona temporalmente, etcétera, y entonces, bueno, pues eso es lo que hace que algunas personas estén dando tutoría sin venia docendi. Ojo, no sin cualificación, pero sin venia docendi. Es un requisito que yo creo que es una garantía adicional y, por tanto, a mí me parece que lo debemos cumplir y por eso lo estamos haciendo. Joaquín nos pregunta qué se ha hecho para reforzar la gestión de algunos centros asociados, que si no tendrían que cerrar. Bueno, vamos a ver, los centros asociados, en este proceso que han entrado, con la aplicación de la ley de reforma local y con la ley del sector público, han tenido que acomodarse a las nuevas situaciones, ¿no? Pero, si me permiten que les diga, eso es bueno para los centros asociados y es bueno para la UNED. Y es bueno para nuestros estudiantes, porque al final lo que hacemos es rendir cuentas mejor de qué son nuestros centros asociados y cómo funcionan. Pero esto nos ha planteado la necesidad de adecuar situaciones que no necesariamente eran todas iguales. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo muy claro que yo creo que la mayoría entenderá. Había centros asociados que sus presupuestos y la liquidación de sus presupuestos lo hacían de acuerdo con las normas contables de la administración local, de la diputación o del ayuntamiento correspondiente. Había otros que lo hacían de acuerdo con la contabilidad general del Estado. Había otros que lo hacían de acuerdo con sistemas privados y con auditores privados y no auditores públicos. No quiere decir que en ninguno de los casos se estuviera actuando mal o se estuviera dilapidando el dinero o no, pero al formar todos parte de consorcios que están regulados de manera mucho más estricta por la Administración, con el fin de asegurar que los ciudadanos reciben cuentas de la inversión que esas instituciones realizan, pues algunos de nuestros centros asociados van a tener o han tenido que empezar a adaptar algunos de sus procedimientos. Y, por ejemplo, el modo en que presupuestaban o liquidaban los presupuestos, pues tendrá que cambiar. Al final será todo mucho más transparente y eso es mejor. Una universidad transparente es un ideal por el que debemos todos trabajar. Pero evidentemente a veces eso lleva un trabajo hasta que se va consiguiendo, ¿no? Por lo tanto, ¿riesgo para el centro de cierre o similar? No. Ahora, necesidad de adaptarse a unas normas que hagan más transparente la gestión, que justifiquen mejor el dinero que reciben y cómo lo emplean, etcétera, eso sí, pero eso lo que proporciona es más garantías para todos nosotros, para la universidad, para los contribuyentes y para los estudiantes y para los ciudadanos de cada territorio. Por tanto, yo creo, sinceramente, que podemos estar satisfechos del trabajo que hemos hecho con los centros asociados en estos años, porque realmente les hemos situado en una posición que ahora pueden hacer las cosas mejor. Entonces, una vez arreglado todo eso, ahora los centros pueden dar un empujón en su trabajo mucho más allá, ¿no? Y yo creo que eso era necesario, lo hemos hecho, hemos tenido éxito en ello y debemos estar satisfechos. No es un riesgo, es una oportunidad nueva que se abre. Vemos que hay una preocupación por la tecnología de los centros asociados. La tachan de obsoleta, decían que antes estaba mejor y preguntan si va a actualizar la tecnología en los centros. Sí, bueno, yo me imagino que todo esto tiene que ver con toda la inversión que se hizo hace unos años, por ejemplo, en favor de las aulas AVIP, las aulas audiovisuales, soportadas sobre IP, por tanto, digamos, por Internet y no sobre la red telefónica ordinaria, ¿no? Ahí se hizo una inversión muy importante de la universidad para adaptar a los centros de este tipo de tecnología. Los primeros centros que empezaron a introducir esa tecnología, pues se van encontrando que pasan los años y que la tecnología se va quedando antigua y que va a haber que sustituirla o habrá que buscar otros sistemas. Pero al mismo tiempo nos surgen nuevas demandas de otros estudiantes que dicen que, por ejemplo, solo la tecnología AVIP no les es suficiente, porque quieren utilizar más, por ejemplo, la webconferencia que la videoconferencia de centro a centro, ¿no? Y todo eso son cosas
que yo creo que tenemos que repensar bien, porque es una inversión importante y tenemos que ver cómo la vamos a ir introduciendo. No cabe duda de que a medida que esa tecnología que teníamos, que ha sido muy puntera, se ha ido envejeciendo, en algunos centros todavía no, porque las inversiones son muy recientes, pero en algunos son de hace más tiempo, pues va a haber que irla sustituyendo, obviamente. Pero eso no quiere decir que haya que sustituirla exactamente por la misma que había, porque en varios años han avanzado muchas cosas, hay nuevas tecnologías que se pueden utilizar de una manera mucho más provechosa para atender a los estudiantes. Han cambiado algunas cosas también. Claro, es normal que estudiantes o profesores, tutores no conozcan necesariamente todo perfectamente. Nosotros conseguimos dotar a muchos centros de esa tecnología basándonos en los fondos que la Unión Europea daba del programa FEDER. Pero es que España ya no tiene casi regiones en el programa FEDER. Y entonces los fondos que recibe de Europa por aquella vía ya no existen del mismo modo que había. Por tanto, para la universidad lo que tiene que hacer es un plan de inversión en infraestructuras digitales con los centros asociados para seguir avanzando. Pero les puedo poner un pequeño ejemplo. Es pequeñito, pero es un ejemplo. Nosotros hicimos, hace ya 2 o 3 años, hicimos una licencia de datos y de voz de telefonía de la universidad. Una cuarentena de centros asociados y buscar sistemas para que puedan mejorar su conectividad. ¿Qué es eso que al final estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que nuestros centros asociados tengan una mejor conectividad y que, por tanto, que nuestros estudiantes, cuando están en los centros asociados, tengan más recursos de conexión con Internet, etc. Son pequeñas muestras, pero está bien que se sepan que los centros asociados están en nuestra preocupación. Eva, estudiante de psicología, nos escribía y nos decía lo siguiente: hay muchas diferencias entre tutores, buenos, buenísimos, malos, malísimos y me callo. ¿Cómo lo va a solucionar? Bueno, como hay muchas diferencias entre padres y madres, buenos, buenísimos, malos, malísimos y me callo. Quiero decir que, hombre, hay una parte que en la vida es natural y es que no todas las personas somos iguales. Lo que tiene razón la estudiante es en decirnos, oiga, sí, pero habrá que asegurar como mínimo un conjunto de características, un mínimo de atención al estudiante. Y a mí me parece que es por ahí por donde nosotros debemos actuar. Yo que soy de educación, me van a permitir un pequeño inciso. Yo en mis tiempos jóvenes estudié mucho, yo creo que uno de los renovadores pedagógicos más importantes que ha habido en la historia del siglo XIX en Europa, que fue Célestin Freinet, un pedagogo francés, ¿no? Y Freinet estaba muy preocupado precisamente con este tipo de cosas y decía: yo no escribo trabajo para los genios, sino para los profesores normales. Dicen, los genios no necesitan nada, eso lo harán ellos solos, lo que necesitan los profesores normales. Yo creo que eso es lo que la universidad debe hacer. Tenemos profesores nuestros y profesores tutores que son excepcionales y que hacen todo mejor que nadie y que todos podemos aprender de ellos. Y esos poco van a necesitar, pero nosotros necesitamos que todos los profesores nuestros, todos los docentes y todos los profesores y profesoras tutores tengan un mínimo de condiciones. Y yo creo que ahí hay una doble tarea a realizar. Por un lado, ser cada vez más exigentes en qué es lo que pedimos a la gente que trabaja, porque trabaja en una función pública para ayudar a los estudiantes a formarse, y por otro lado, darles los instrumentos de formación que necesita para continuar ampliando su tarea, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún otro secreto en ninguna rama profesional, ¿no? Es formar a la gente bien, incentivarles para que hagan bien su trabajo y en caso de que no lo hagan, pues actuar para evitar que eso suceda, ¿no? Rafael Pérez nos dice algo que recuerda a temas que ya tratamos ayer. En mi centro asociado, Córdoba, la mayoría de tutorías de Derecho son presenciales. Estoy a una distancia de 100 kilómetros, con lo cual no puedo asistir. Si estamos en una universidad a distancia, debería haber tutorías por webconferencia, desde mi humilde opinión. Gracias. Y desde la mía, también humilde. Bueno, como soy el rector no puedo decirlo porque tengo alguna responsabilidad en eso, como bien entenderá. Yo creo que hay que buscar sistemas, eso ya lo he dicho, en uno de los mensajes que
que envié y que ustedes han recibido hablaba de una estudiante de Sanabria que no es imaginaria, es real, es una persona que me escribió y me decía exactamente lo mismo, hablando de otra región de España, ¿no? Y me decía, yo estoy a una distancia de más de 100 kilómetros del centro asociado y yo no puedo acceder a todo lo que mis compañeros y compañeras pueden hacer porque viven más cerca, ¿no? Y tiene razón, y yo creo que ese es el tipo de cosas que debemos solucionar, ¿no? Yo en mi programa he incluido la definición de una carta de servicios básicos que deben recibir nuestros estudiantes, que cuando se matriculen con nosotros sepan qué es lo que como mínimo van a recibir, en forma de cursos virtuales, en forma de webconferencias, en forma de foros, en unas formas o en otras, ¿no? Y con todo eso yo creo que permitiríamos ese distinto modo de tratamiento. Es verdad que el estudiante que vive en Córdoba y tiene el centro al alcance de la mano se puede ir con mucha más frecuencia a la tutoría presencial y eso no lo podemos asegurar en cualquier sitio, pero que no podamos asegurar la tutoría presencial en cualquier sitio no quiere decir que no debamos dar un apoyo tutorial en otros lugares. Como queda ya poco y para... Bien, llevamos casi una hora, o sea que podemos ir cerrando, está bien. Y no saltarnos ninguna pregunta. Sí. Miguel de Madrid nos preguntaba que cuál debe ser a su juicio la función del profesor tutor. Bueno, yo lo mencionaba antes de pasada en una de las cosas que decía. Yo creo que la función del profesor tutor es una función de asesoramiento y apoyo al proceso de estudio del estudiante, ¿no? Vamos a ver, el estudiante en la enseñanza a distancia tiene una faceta de estudio independiente, en tiempos se usaba más el término de estudio independiente, que no significa estudio abandonado, sino estudio independiente. Tiene que hacerse un poco responsable y gestor de su propio proceso, pero eso no quiere decir que no necesita algún tipo de apoyo. Los tipos de apoyo que debe recibir, yo antes lo mencionaba, me parece que son de un doble orden, ¿no? Por una parte, el apoyo académico. Los que han estudiado alguna vez materias científicas, matemáticas, etcétera, pero no solo esas, saben que hay dificultades que si uno no tiene a alguien al lado que le vaya apoyando, es muy difícil que las pueda resolver por sí solo. Por tanto, digamos, hay una parte de apoyo académico indudable. Una persona que conoce los entresijos de las disciplinas y de las materias y que puede ayudar al estudiante a resolverlo. Pero por otra parte, hay un tipo de apoyo que es más una orientación en el proceso de estudio, que es un ánimo en el proceso de estudio, que es un seguimiento, etcétera. Y yo creo que en tutoría hay las dos funciones. No quiero decir que todos los docentes, tutores tengan que hacer exactamente lo mismo y por tanto tengan que combinarlo. Hay sistemas de educación a distancia que los diferencian y otros que los hacen de manera más integrada, ¿no? Pero yo creo que son las dos vertientes. Nosotros hemos desarrollado en la UNED mucho la tutoría académica y hemos desarrollado poco la tutoría de orientación. Y entonces yo creo que sobre tutoría académica sabemos hacer muchas cosas. A veces cuando hablamos de tutoría, ¡pum!, se nos va la cabeza directamente a eso y parece que no pensamos en otra cosa, pero hay estudiantes que necesitan otra cosa. Yo creo que es ahí por donde la UNED debe aprender de lo que otros han hecho para hacer algunas cosas más. Rafael nos da las gracias y bueno, yo creo que ya el tiempo se acaba. Sí. Si quiere decir alguna cosa más. Bueno, yo lo que quiero ante todo es desde luego agradecerles su interés y su participación en esta sesión. Yo quería que en este tipo de sesiones de Facebook Live que vamos haciendo pudiéramos responder a las preguntas, a las inquietudes, pudiéramos superar desconocimientos, desinformación, críticas inexactas, tendenciosas que puedan existir, etc. Y yo creo que ese es el objetivo que hemos cubierto. Lo que quiero decirles, ligando con lo que decía al comienzo, es que realmente nuestra universidad tiene que hacer un reconocimiento explícito, y yo como rector lo debo hacer, a la tarea que realizan sus centros asociados y a la tarea que realizan en ellos los profesores y las profesoras tutores en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque realmente son los que están apoyando el proceso de estudio de nuestros estudiantes que lo deben hacer. Pero, además, en nuestros centros asociados no solo hay tutores, es que hay
personal de administración y servicios. Personal de administración y servicios que tradicionalmente hacía tareas mucho más amplias en relación con la matrícula de los estudiantes, que ahora se hace completamente en línea, con otras cosas, pero que son los que hacen posible que los centros funcionen cada día y cada vez de una manera más exigente. En la UNED se está desarrollando, además voluntariamente y por deseo explícito de hacerlo bien, se está desarrollando cada vez más la administración electrónica. Y la administración electrónica está llevando a que el personal de administración y servicios de los centros asociados tenga que adaptar tareas de las que venía realizando a nuevas necesidades, ¿no? Es evidente que tiene necesidades de formación nuevas, que tiene necesidades de reorganización de su trabajo de otro modo, y yo quiero reconocer su trabajo y quiero reconocer a los centros asociados que están realmente realizando un gran esfuerzo para adaptar el modo de funcionamiento a lo que son las nuevas demandas y las nuevas necesidades de nuestro sistema y de nuestros estudiantes, ¿no? Yo sinceramente creo que sin centros asociados, sin profesorado tutor, sin personal de administración y servicios de los centros asociados, la UNED no sería lo que es. Y la UNED, si tiene muchas más posibilidades, es por esa red que hemos construido. Por tanto, yo creo que la tenemos que cuidar mucho. Y no tengan la menor duda de que si yo sigo siendo rector y gano su confianza, lo voy a seguir manteniendo. Nunca jamás haría algo que fuera en detrimento de una de nuestras principales fortalezas. Así que, nada, espero que este mensaje final sirva para reafirmarles en el valor de lo que hacen, porque realmente es valioso. Y no me queda sino, bueno, como van a tener que votar ya en unos días, bueno, pues piensen ustedes si yo represento el modelo de universidad y las capacidades personales que ustedes exigirían a un rector de su universidad. Y si creen que es así, pues vótenme. Y si no, por lo menos voten, que eso es importante en un sistema democrático como el nuestro. Muy buenas noches y muchas gracias.